Amigos, así las cosas, importante conversar con la encargada de la comisión de análisis de Casa Yat, Jenny Torres. He hablado con ella en ocasiones anteriores sobre ese derecho fundamental a la vivienda y cómo está la situación en República Dominicana. No importa el color, no importa las siglas partidistas, todavía el Estado dominicano presenta grandes deudas en esta materia. Y a mí me llamó muchísimo la atención las publicaciones de esta semana, por eso quise no solo contextualizar, sino también pues actualizar en materia de vivienda cómo estamos. ¿Y quién mejor que Jenny Torres, nuestra, para conversar de esto? 23 años recordando el huracán George. Jenny, bienvenida, así las cosas, tu espacio. Muchas gracias por la invitación, Tatiana. Yo feliz de estar contigo. Hacía mucho que no nos veíamos, que no venía por acá, pero siempre contentísima de estar contigo y con la gente que te sigue. Mira, esta fecha es muy importante porque estamos, tú sabes, todavía en plena temporada ciclónica y es doloroso conmemorar estos 23 años del huracán George, sabiendo que continúan todavía al menos 11 albergues de lo que nosotros hemos identificado como Casa Ya, como ciudad alternativa, en donde todavía persisten familias, ¿no?, que fueron colocadas en esos espacios que nosotros llamamos duraderamente provisional, porque se supone que son espacios, eran espacios no de paso, espacios Temporales. en donde la gente fue llevada porque sus viviendas se destruyeron totalmente y que se han convertido pues en un futuro incierto. Todavía persisten esas familias residiendo en esos espacios. Muchas se han ido por su propio por su propio peso, por sus propias decisiones, algunas a casa de familiares, otras a lugares también en condiciones de riesgo, porque se trata de familias que, poniéndote el caso, por ejemplo, de Alfa 4 en San Cristóbal, que es uno de los albergues en donde todavía persisten familias del huracán George y luego de Olga y Noel, son familias que vivían en condiciones de pobreza muy grandes antes del paso del huracán, que el paso del huracán pues les complejiza la vida porque entonces pierden absolutamente todo, las viviendas, pero también todos los enseres, y que no es tan sencillo como la gente cree recuperarse con trabajos de baja calidad, trabajos Claro. de bajos ingresos, recuperarse lo suficiente como para poder establecerse en un nuevo lugar que no esté en zona de riesgo. Y en el caso de estas familias que están residiendo en esos espacios temporales, pues no es distinto. Entonces, las que han podido salir, que se han podido mudar de esos espacios, porque son espacios que no están habilitados para que una persona pueda tener lo que es una vivienda adecuada, carentes de servicios y también en condición de riesgo, pero donde se pueden ir, siguen siendo espacios en zona de riesgo. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta para Sí. considerar riesgo? Esto por un lado, para que nos detalles. Y por otra parte también mencionabas las personas que están, por ejemplo, en San Cristóbal. ¿Cuántas familias y de cuántos Sí. miembros esa familia? Para que la gente tenga el contexto, ¿no? Y Claro. pueda conocer un poco más de lo que se trata. Claro, sí. Sí, mira, cuando decimos que una familia está en condición de riesgo, recordemos que nosotros estamos en una isla que tenemos 6 meses en temporada ciclónica, lo cual no significa que en los otros meses no ocurran situaciones. ¿Cómo ha Ya pasado? tenemos mucha experiencia de situaciones que se han convertido en desastre fuera de lo que es la temporada ciclónica, pero debemos saber que esa temporada ciclónica que comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, pues es la época en donde ocurren con más frecuencia fenómenos hidrológicos de importancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que una familia esté en riesgo? Pues es una combinación como a veces no combinación, primero que esté en lugar a orilla de alguna cuenca, a orilla de río, a orilla de alguna cañada, o cercano a algún sitio inundable. Y esas zonas de riesgo que están Muchísima gente está en riesgo, Jenny, y por eso es bueno que tú lo digas, porque muchísima hasta en gente. el centro del Polígono Central, en el Distrito Nacional, también hay familias en riesgo. Es así, es La así. Hay casa. muchas familias en riesgo por esa cercanía a alguna fuente que cuando se coge más agua de la que puede asimilar, pues se desborda. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la calidad constructiva de la vivienda. Son viviendas que no resisten, ¿no? El viento, que no resiste
la llegada de agua. Entonces, esa combinación, pues, o a veces, reitero, no combinación, a veces puedes tener una casa que tal vez sea resistente, pero el hecho de estar colocada cerca de una fuente de riesgo, pues solamente de viviendas que están cercanas a una fuente sea río, sea una cañada, tendríamos al censo 2010 alrededor de 800.000 familias. Debería alertarnos como país que ese tema de estar en una ubicación, ese riesgo físico, o sea, debería ser un tema que llame la atención pues, de las autoridades. Entonces, en ese sentido, esa calidad constructiva de la vivienda y ese estar colocado físicamente en un lugar complicado, pues es lo que nosotros llamamos que está ubicada en una situación de riesgo. ¿Qué ha pasado con la recepción de las autoridades? ¿Han entendido, han destinado presupuesto, han destinado personal técnico, concienciación, movilización y en términos de hábitat, porque no solo se va la vivienda, también se va el ingreso, se va la comunión, se va la territorialidad de cada una de esas familias? Así es. Nosotros tenemos la expectativa de que vamos a decir que el año 2022 va a ser el primer año del funcionamiento del Ministerio de la Vivienda con un nuevo presupuesto. Tenemos la expectativa de que el presupuesto de este año sea importante para el tema de vivienda, pero tenemos también el temor, como en el Ministerio de Vivienda, pues se le pegó la parte de edificaciones, es como que vamos a tomar OISOE y se dice que el gobierno eliminó OISOE, pero lo que OISOE hacía se ha incluido en lo que es hoy el Ministerio de Vivienda, por eso se llama Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Tenemos el temor de que la parte de edificaciones se trague la parte de vivienda, precisamente porque se están delegando, ¿no?, los proyectos de vivienda a esa alianza público-privado que implica bancarizar a las familias, claro. Que no es que decimos que es un instrumento adecuado para una categoría de familia, pero no es un instrumento adecuado para la mayoría de las familias dominicanas que no tienen ingresos. Yo te digo, a nivel de análisis de la encuesta de fuerza de trabajo, pues nosotros encontramos que hay cerca de 1 millón de hogares que tienen ingreso salarial cero, o sea, que por tema de trabajo reciben 0 pesos, que los ingresos que tienen para sobrevivir provienen de remesas, claro, o de programas de gobierno. El año pasado con el incremento de las remesas, dinero que se recibió en Estados Unidos y familiares enviaban a República Dominicana. Única manera de sobrevivir, Jenny. Única manera de sobrevivir. Entonces, esas son como las familias que nos preocupan y que nosotros tenemos la expectativa y vamos a trabajar para participar, para proponer, para seguir como siempre proponiendo vías y caminos y herramientas para que esas familias que son las que suelen estar en riesgo, fíjate que hay una coincidencia fatal de que las familias que están en riesgo, las que pierden sus seres, las que más tienen mortalidad por el tema de ocurrencia de huracanes, de inundaciones, de tormentas de lluvia, pues son las familias más pobres, las que viven en lugares que son baratos y que son lugares que generalmente no tienen equipamiento institucional, que no tienen, qué sé yo, no hay un parque, no hay un centro comunal, o sea, que tienen como en conjunto todos los tipos de riesgos y que al final salen perdiendo muchísimo en esta temporada ciclónica y son las víctimas más importantes del cambio climático. Estas barreras, que también voy a incluir la palabra exclusión, porque si el hábitat no es digno para todos y todas, pues cómo se desarrolla, ¿no?, humanamente este dominicano, esa dominicana. Jenny, muchísimas gracias. Si algo más quisieras decir, nosotros tenemos, y me voy a comprometer y te voy a comprometer públicamente porque hace muchos meses queremos ir in situ a grabar, a compartir la realidad de esta situación a través de las cámaras de Así las Cosas y Teleradio América. Yo entiendo que es un tema que si ustedes no están constantemente comunicando, alertando sobre estas realidades, pocos se interesan y a mí me duele mucho eso porque se trata no solo de un derecho fundamental, estamos hablando, como bien tú sabes, del desarrollo humano. Mucho queremos avanzar en términos económicos y salir de esta pandemia y todo lo que implicó el pasado año y para muchos de nosotros este 2021,
pero caramba, sin techo, sin Exacto. hábitat. Es difícil, ¿no? Agradecerte mucho la Solamente quedarte en oportunidad. casa, tú sabes, o sea, Así, los solo otros, es el quédate en casa, ¿en qué casa? ¿En qué tipo de...? claro, No es ¿en lo cuál mismo. casa? Sí, sí, sí. Agradecerte mucho la posibilidad, pues, de seguir comunicando esta situación y de entrada sí, acepto, claro, te invito, ¿no? Aquí en San Cristóbal está uno de esos albergues que tiene alrededor de 250, 300 familias viviendo en esas condiciones. Y solo al final reiterar la importancia que tiene poder trabajar desde el Estado, porque el tema del derecho a la vivienda para el caso de familias de ese tipo tiene que ser una intervención estatal y que las prioridades deberían estar asociadas a la ocurrencia o a la residencia en lugares de riesgo. Eso es lo que quisiéramos reiterar. Y que nada, el Ministerio de Vivienda tiene la posibilidad, entendemos nosotros, y esperemos que los recursos y esperemos que los programas para de una vez por todas resolver estos problemas. Claro, que no se utilicen esas construcciones para cumplir con los compromisos Exacto. de elecciones y el empresariado. Sabemos que es un gobierno de mucho empresariado. Mucho empresariado, Nos mucho encanta ver al combustible. presidente y a la primera dama viajando con todos y todas, no en Así primera es, clase, pero este es un tema fundamental, presidente. Atención con así eso. es. Jenny Torres, Comisión de Evaluación de Hábitat, gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, ya el compromiso queda planteado. La semana que viene estaremos por allá. Así es. Gracias. Bye.